Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM. Feliz y bendecido día para todos. Muchísimas gracias por su audiencia en vivo en las redes sociales, en nuestra página del Facebook y en nuestro canal YouTube, donde estas entrevistas las hacemos de modo más interactivo, con imágenes, con videos, podamos todos en casa asesorarnos en salud con Siempre Padres Pediatra. Muy buenos días y muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por los cientos de mensajes. Y el tema de hoy es una sugerencia que nos han dado hace bastante, que es el tema del estrés. Y a muchas personas les causó curiosidad cómo es la historia de que el estrés en los niños no deja el desarrollo cerebral progresar como es. Claro, es que estamos estresados desde antes de nacer. Pues hay situaciones que por la pandemia se han aumentado. Y una de esas situaciones es el estrés lógico de todo el mundo, porque todos estamos estresados, todos no sabemos qué va a pasar, a todos nos ha cambiado la vida, ha cambiado el modo de vivir. Tenemos que seguir confinados, por favor. Mire, Italia, España, casos nuevos diarios, cifra Inglaterra, sí, entonces tenemos que cuidarnos. Pero tenemos que saber manejar el estrés dentro de las casas en pleno confinamiento, y más a nuestros niños chiquitos. Resulta que el estrés sí efectivamente puede llegar a frenar esa arborización sináptica, esa comunicación que se va formando en los primeros 5 años de vida entre las diferentes neuronas del cuerpo para llegar a estructurar esas diferentes partes que son vitales para funcionar como adulto. Entonces hablemos algo que es entendible: la corteza prefrontal, la amígdala, que me han oído hablar tanto de la base del cerebro, no la amígdala aquí de la garganta, que tienen que comunicarse, porque la comunicación entre esa formación de esa estructura cerebral es lo que lleva a que tengamos estabilidad emocional a medida que va llegando la adolescencia. Entonces, si nosotros ese estrés no se lo ayudamos a manejar a los niños, manteniendo conversaciones, explicándoles qué está pasando, tranquilizándolos, dejándolos que piensen, no permitiéndole tanta noticia mala, absurda, no permitiéndole a ciertas edades el manejo de todos los sentidos que publican en la red, ese niño va a tener un desarrollo cerebral diferente. Claro, la música, el arte, cocinar en familia, hacer juegos juntos, el deporte, son muy, pero muy importantes en el desarrollo del niño, porque muchas veces pensamos, para que el niño sea inteligente, para que tenga un buen desarrollo cerebral, vamos a llenarlo de conocimientos, y desde bebés pequeñitos estamos enseñándole muchas cosas ya de tipo escolar, y resulta que el niño lo que necesita es jugar, necesita compartir emociones, leer, le lean libros, lo consientan, lo mimen, lo acaricien. Eso es los principales estímulos para un niño en los 2 primeros años de vida. ¿Por qué el estrés produce tantas cosas? El estrés, recordemos que nace en el eje ese intestino-cerebro. Ya está comprobado la importancia tan grande también de las bacterias probióticas, especialmente las bifidobacterias, en la estabilidad y en la producción de esas hormonas o sustancias o neurotransmisores que necesita el cerebro para funcionar. Y nos han oído hablar mucho de la serotonina, que es la famosa hormona de la felicidad, producida en el intestino si tenemos un buen equilibrio. Pero me dice la gente, ¿pero por qué el estrés produce esa serie de cosas?
cada vez que yo me angustio por algo, mi cerebro responde. Y la primera respuesta nace en ese cerebro antiguo, en ese primer cerebro que se desarrolla, que cuando hablamos de que va la segunda o tercera semana de embarazo, la madre todavía no se da cuenta que se está embarazando y ya ese cerebro está empezando a funcionar dentro de ese, llamémoslo, dentro de ese bebecito en formación que ya empieza a tener una estructuración. De esa parte de ese cerebro antiguo es que viene lo que se llama el sistema nervioso simpático, y así se llama. Y ese sistema nervioso simpático, así se llama, no es que estemos poniéndole un nombre. No es que sea simpático por bonito, sino que sí, así es llamado, y parasimpático es el que regula todas las emociones. Entonces yo voy por la carrera 27 hoy nuevamente llena de tráfico y no me doy cuenta que viene un camión y me tocó echar para atrás y me asusté. Automáticamente ese cerebro antiguo reacciona y empieza a producirme unas sustancias que llaman catecolaminas. Pero a nivel de los vasos sanguíneos del cuerpo, por donde va la sangre, automáticamente esos vasos se contraen y empieza a llegar menos sangre a ciertas áreas del cuerpo para defender el cerebro y el corazón. Está el intestino. Y al contraerse ese intestino, lógicamente le cambia todas las condiciones de comida, de estabilidad, de tranquilidad a esas bacterias famosas probióticas, especialmente las bifidobacterias. Los probióticos. Y se rebelan, al liberarse producen más sustancias que van a hacer que se presenten esos cambios de protección a nivel del sistema nervioso. Eso todo es autónomo, ahí no depende de si somos grandes, chiquitos, no, nada. Esos son mecanismos de defensa autónomos del cuerpo, y es cuando sentimos como esa sensación de querer respirar más profundo, como que se nos paran los vellos por todas partes, como que nos da tembladera, como que nos toca buscar sentarnos, porque es la respuesta de esas sustancias que a su vez ese cerebro libera para controlar ese estrés en el cuerpo, para proteger al cuerpo ante estas circunstancias angustiantes. Y las catecolaminas son esas famosas adrenalina y noradrenalina, que también nos acelera el corazón y también nos pone a respirar más rápido. Eso claro que también ocurre cuando uno veía a esa niña bonita cuando uno era adolescente. Los deportes de alto riesgo también que producen bastante adrenalina. Para tener y poder realizar deportes de alto riesgo. Pero lo primero y fundamental es no romper las reglas de seguridad. Los que tuvimos oportunidad de hacer deportes de alto riesgo toda la vida, en forma indirecta, un equilibrio en esas bacterias intestinales. En esa época no sabíamos que esas bacterias probióticas existían. Esto ya es una cuestión que llevamos 20 años trabajando para acá y descubriendo cada día más la importancia de esta sustancia. Y bueno, el estrés está desde antes de nacer, cuando está ese bebé en formación y recibe también todos esos estímulos, a las emociones que ella tiene, también se la transmite al bebé. Efectivamente, el bebé en formación, 4 semanas de vida, ya está experimentando. Cuando ese estrés en desarrollo cerebral se vuelve crónico, se habla de estrés tóxico, que causa mucho daño al cerebro. Pero si ese estrés tóxico lo experimenta el niño del 6º mes de vida, al 9º mes de vida, al año y medio, y los papás en medio de todas estas angustias que estamos viviendo se lo viven transmitiendo, eso repercute en el desarrollo cerebral para toda la vida. Por favor, por eso insistimos, y el objetivo de compartir estos momentos de salud con ustedes son preventivos. Nosotros acá no sustituimos a nuestros colegas médicos, ni a nuestros colegas nutricionistas, ni a la fisioterapista. Tienen que consultar para lograr llegar
a estas medidas preventivas, hay que consultar al médico. Yo ese estrés lo tengo crónico, o sea, todos los días estoy angustiado, todos los días estoy, perdón el término, amargado, que es un término de moda, estoy preocupadísimo, estoy adolorido. ¿Por qué me tocó a mí? Es que la pandemia es un mundial. Fíjense el rebrote en Europa. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos. En Colombia va a aparecer ese rebrote. Depende de cada uno de nosotros cuidarnos, lavarnos las manos, distanciamiento social, usar tapabocas. Esas personas todavía que viven diciendo que no tapabocas, eso es un absurdo, es la única manera de protegernos. Entonces, si estamos todo el día, ¿por qué? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo ir a la costa? ¿Por qué no tengo plata? ¿Por qué no pude comprarme carro? Todo eso se lo estamos reflejando a nuestros hijos. A nuestros hijos hay que hablarles, hay que conversarles, hay que jugarles, hay que sacarle un beneficio positivo a este tiempo de encierro. Los daños secundarios al estrés. Y es cuando viene la inflamación en el cuerpo. Pero es una inflamación de todos los días. Y más óxido, y más sustancia inflamatoria, y más óxido, y más bloqueo de las defensas, hasta que llega un momento en que el organismo dice, no más defender a este señor de esa inflamación y voy a autoatacarlo. Y es cuando vienen las enfermedades alérgicas severas, las enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis, cuando vienen los cánceres, cuando vienen dentro de esas mismas enfermedades autoinmunes la diabetes tipo 1, pero a su vez cuando viene que ese niño en sus procesos que debería tener de maduración cerebral, de producción de nuevas neuronas, de nuevas conexiones en ciertas áreas, empieza a disminuir. Entonces, si yo a ese niño no le estimulo el área de la música, o del deporte, o de la lectura, en su futuro, cuando necesite utilizar esas áreas, activarlas nuevamente, porque eso se activan y se desactivan, y la desactivada es lo que se llama la poda sináptica. Y recuerden que sinapsis es la conexión, no se da, es cuando no tiene la habilidad en la adolescencia o adulto mayor para desarrollar ciertas actividades. Lo bueno es que eso es controlable, eso es reprogramable, pero si nosotros en la infancia no manejamos ese estrés, para toda la vida vamos a tener las consecuencias. Pero es que además también nos aumentamos el estrés solitos, con todo esto de las redes sociales, las noticias falsas o las noticias políticas. De pronto muchas familias están como a expensas de qué sucedió con tal político, con tal persona. Se enfrentan las familias por los diferentes partidos políticos, así como veíamos en el pasado. Y eso también lo reciben los niños, están viendo que los adultos están discutiendo por situaciones de los políticos. Y eso está repercutiendo en los niños. Los niños no deben manejar mensaje político. Recuerden que manipular políticamente a los niños es una forma de maltrato infantil. El deporte ayuda a manejar el estrés. Totalmente. En el Giro de Italia colombiano, ¿se imaginan el estrés de ese muchacho ya a 1 kilómetro y viendo si lo persiguen y miraba para atrás? Eso genera estrés. Lo que pasa es que ese ciclista ya sabe manejar ese estrés, ya le han enseñado a manejar esas emociones de ganarse una etapa en el Giro de Italia. Entonces, si yo acumulo ese estrés crónico, llega la vida adulta y vienen los problemas desde niño. Entonces, enseñémosle a manejar el estrés a los niños para que sean adultos tranquilos. ¿Se imaginan ustedes ese muchacho adolescente, graduado, presentando una entrevista de trabajo o de entrada a una universidad por una beca importantísima y que el estrés no lo deje, o presente manifestaciones de estrés, o venga el tartamudeo de susto, o la sudoración excesiva, o se bloqueen las respuestas? Recuerde que
todas esas manifestaciones como bloquearse uno en las respuestas en los exámenes. Pero yo estudié, pero la mamá le tomó la lección el día anterior y se sabía el libro hasta con comas y puntos y llegó a presentar el examen y no fue capaz. El estrés escolar. Eso es producto de ese estrés escolar mal manejado desde la infancia, donde esas ramificaciones cerebrales que deben estar supremamente conectadas no le están por falta de estímulo, por manejo de estrés en su infancia. Y desencadena lo que llamamos la ansiedad, que ya lo vimos como una enfermedad mental. Claro, entonces ahí viene la ansiedad, la depresión, viene la tristeza, el dolor, la amargura, el fracaso, los ataques, y todo eso es producto del ambiente que nosotros le damos en las casas. Igual pasa con la persona que trabaja, que vive todo el día angustiado porque no logró los objetivos, porque llevó mucho trabajo a la casa, porque le exigen cada vez más en el banco en que trabaja, y ahora con el trabajo en casa les toca trabajar más, y todo eso va repercutiendo en esa misma persona y va repercutiendo en el niño. En toda la familia. Por eso se dice que enfermedades como el lupus son enfermedades del dolor y de la tristeza y de la angustia y de los problemas graves. Podemos seguir investigando sobre este tema en nuestra página del Facebook, donde también publicamos las columnas del doctor en Vanguardia, donde nos explica a profundidad también esto del estrés. Total. Pero yo me sigo centrando en esta época más en el niño que está en la casa, que está encerrado, que está viendo una pantalla todos los días, donde probablemente la virtualidad que le estamos enseñando todavía no es la educación virtual que debe recibir un niño, donde debemos disminuir la cantidad de tiempo en pantalla, porque todo eso afecta el cerebro de por vida. Recordemos que el estímulo de esas neuronas y de esas conexiones neuronales, que son miles de millones diariamente, que se localizan, que se activan unas sustancias más que otra, que hay más mielina más que otra, todo eso está regulado por esas bacterias intestinales, y el niño estresado pues no activa esas áreas de cerebro, y viene que esas famosas habilidades cognitivas que deben aparecer ya en la adolescencia para permitir que sea ese adulto tomando sus propias decisiones, realizando sus propias opiniones, haciendo con su vida lo que él desea y quiere, no se logran en forma efectiva. Y bueno, hay muchas estrategias para controlar ese estrés en familia, ¿no? Está la meditación, las personas que les gusta el yoga o el deporte en la familia, la oración, la lectura en familia, una tarde o una noche de sentarse a ver fotos, a tener recuerdos, colorear, contar anécdotas. Armar, pero hay un aspecto que vale la pena. O sea, el tema del estrés nos da para otra conversada, que es la espiritualidad. Por favor, no es volvernos místicos, no es volvernos dedicados y apasionados y nadie nos puede decir porque lo que digo yo es no. Compartir espiritualidad, rezarle a alguien, hacer una oración a alguien, eso relaja y calma el estrés. Y la alimentación, porque si no tenemos una buena alimentación, no tenemos un equilibrio en esa flora intestinal y también nos afecta el estrés. Todo es un equilibrio. Total, de exceso de azúcares procesados, que bastante hemos hablado, y sustancias químicas, ese estrés se me alborota. Esas áreas cerebrales que tengo que activar no se activan. Esa poda sináptica empeora. Y nos enfermamos todos. Toda la familia se enferma por un inadecuado estilo de vida. Así que muy pendientes, familias, para mejorar el estilo de vida y controlar el estrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia. Porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y
y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM.